Uno era el tema de la velocidad, que se mide en metros por segundo, y el otro era por la dirección, que vamos a medir en grados, ¿no? Hay diferentes formas de medir la dirección del viento. Puede ser incluso por el tema de... por el tema del diferentes unidades como puede ser en UTM, en WGS, entre otros, ¿no? Pero en este caso lo vamos a medir en realidad desde un punto de vista desde partido en 16 particiones, decíamos entre sur, norte, oeste, este, y esos subdivididos en varios puntos, ¿no? La subdivisión de cada uno de ellos siempre van a tener un ángulo de 22.5 grados. La dirección del viento va a ser, en realidad, se va a determinar en función de una valoración a lo largo del tiempo que se llama la rosa de viento, ¿no? La rosa de los vientos. Por lo general, la velocidad media que uno encuentra en nuestra zona, acá en el Perú, siempre está en promedio entre los 3 y 7 metros por segundo. Esa es la velocidad media que tenemos. En otras regiones donde existe muchos obstáculos y no es que no haya viento, sino la dificultad de ello y la variabilidad del viento hace que exista entre 3 a 4 metros por segundo, como en Lima, ¿no? En Lima tenemos en realidad 3 a 4 metros por segundo en promedio de velocidad de viento. Vamos a poder demostrar incluso que haciendo las mediciones podemos encontrar que la velocidad media del viento viene definido por, en realidad, viene siendo menor en la noche y mayor en el día, ¿no? Y justamente tiene una relación proporcional porque a mayor incremento de radiación solar es mayor también el incremento de la velocidad del viento. Alcanza su pico máximo a las 12, entre las 12 horas, ¿no? Y las 16 horas, que quiere decir entre las 12 y las 4 de la tarde. Y su pico más alto siempre está entre las 12 y las 13 horas. Entonces, teóricamente funciona y a la práctica también se da ello. También la dirección del viento pues, se comprueba mediante una veleta, que es el equipo que se encarga de medir justamente esta dirección. Y el mismo criterio de medir velocidad del viento cada 10 minutos se mide también la dirección, ¿no? El viento lo medimos con un anemómetro. Durante la medición del viento siempre vamos a encontrar vientos instantáneos. Aquellos vientos que en un momento dado, pueden tener un valor bastante elevado, como por ejemplo puede ser que esté a 10 metros por segundo, 15 metros por segundo, pero es un viento instantáneo, no es un viento. Por lo general nosotros cuando medimos la velocidad del viento siempre es cada 10 minutos. Puede que, por ejemplo, son las 8:40, tocaba medir la velocidad del viento y el viento está en 15 metros por segundo. Eso distorsiona mucho de la velocidad media que podemos encontrar, porque de repente hemos venido midiendo a lo largo de todo el día y hemos encontrado que el promedio de la velocidad del viento es siempre 6, 7, 6, 7, y en un momento dado tengamos una velocidad de viento de 15 metros, 20 metros por segundo, se llamaría un viento instantáneo, que no en realidad ingresa en la media de la velocidad de viento. Por lo tanto, es despreciable tomar esa velocidad de viento cuando es instantáneo. Por lo general, lo que hacemos es, si bien en estricto se tenía que medir a las 8:40, ¿no? Cada 10 minutos, el primero fue a las 8:30 y el segundo a las 8:40, y está en 15 metros, esperaría al menos un minuto más para poder hacer que el viento se estabilice y pueda obtener la media de los vientos, que por lo general he venido midiendo, que siempre ha estado entre 6 y 7 metros por segundo. Por eso no es relevante tomar un viento instantáneo porque va a afectar a la media de la velocidad. También hay vientos de medio aeronáutico y hay vientos de medio meteorológico. Ya hemos dicho que la velocidad de viento se mide en un instante determinado, pero el viento medio aeronáutico se mide de la media durante un intervalo de 2 minutos. O sea, cuando yo mido la velocidad de viento en un intervalo cada 2 minutos, eso lo estamos llamando como viento aeronáutico, ¿sí? Luego tenemos el viento medio meteorológico, que por lo general eso es lo que necesitamos para poder diseñar o dimensionar
nuestro sistema eólico, ¿sí? Entonces, el medio aeronáutico, en realidad meteorológico, es una velocidad media de viento que se mide con una frecuencia de cada 10 minutos. Y esa es la velocidad de viento que utilizamos para poder diseñar y seleccionar un aerogenerador, el viento medio meteorológico. Hay que distinguir también que durante el registro de velocidad de viento que uno empieza a tomar datos, vamos a encontrar golpes de viento, ráfagas, ¿no? Una ráfaga es un aumento brutal de una masa de aire en movimiento, pero que tiene una duración bastante corta, ¿no? Por lo general son tormentas, son borrascas, esas son en realidad un incremento brutal de la velocidad del viento, que puede estar en 30 o 40 metros por segundo, pero es algo instantáneo, ¿no? Dura muy poco tiempo. Un golpe de viento concierne a la velocidad media del viento cuando sobrepasa los 62 kilómetros por hora, ¿no? Eso es un golpe de viento, ¿no? Cuando en realidad, con respecto a la velocidad media del viento, esto sobrepasa más de 60 kilómetros por hora. Luego tenemos voy a tomar pantallas. A ver, voy a reportar. Profe, disculpe, tengo una duda. Sí, dígame, le estoy escuchando. Profe, cuando usted menciona cuando hay cambios bruscos por medio de ráfagas, ¿en qué afecta la calidad de la energía eso, profe? En realidad, en la calidad de la energía no afecta como tal, porque si es un aerogenerador que tiene un sistema de regulación de potencia, mantiene en realidad, si bien existen velocidades muy fuertes, mantiene la potencia que puede entregar en el sistema, ¿no? Entonces, en la calidad no, lo que sí afecta es en la medición del registro de velocidades, porque no pudiera tomar esa velocidad muy elevada para determinar la media de más velocidad. Distorsiona mucho porque eso es un viento en un momento determinado, ¿no? Que en realidad surge en un instante y de ahí se normaliza la media de la velocidad de viento. Entonces no podría tomar esos datos, ¿no? Solamente en el registro de la data, ¿no? Pero en la calidad de la energía como tal no, porque justamente el aerogenerador está dimensionado para poder incluso capturar esas velocidades de viento muy elevadas, pero no en realidad utilizarla para generar más energía, sino mantener, hacer que el sistema de regulación de velocidad y potencia mantenga ese giro del ala del aerogenerador y se entregue la misma potencia constante, ¿no? ¿Sí? Ingeniero, gracias.
Entonces, ahora, cuando yo empiezo a tomar datos de velocidad de viento, yo tengo que tabularlas y por lo general siempre utilizo este modelo de tabulación, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, en un Excel o en una base de datos o en Access, en listo todas las mediciones que se realizan. Esta es una data que por lo general trabaja hasta un año, ¿no? 52.560 datos están establecidos en un año, en un promedio de cada 10 minutos. En la fecha coloco el primero de enero de 2009, la hora a las 00 horas, luego el otro registro a las 10 minutos, 0 con 10 minutos, a las 0 horas con 20 minutos, 0 horas con 30 minutos y así. O sea, el equipo como tal me va registrando todas esas velocidades. Por lo general, la velocidad del viento siempre se mide por encima de los 50 metros, ¿no? Sin embargo, la teoría establece que al menos como mínimo debe haber una altura base que es 10 metros. Quiere decir que yo tengo que tomar las velocidades a una altura base de 10 metros, ¿sí? De 10 metros. Entonces, el primer anemómetro en esta presentación, el primer anemómetro lo que hace es medir a una altura de 60 metros. Como ustedes ven acá dice anemómetro 1, una altura de 60 metros y está tomando velocidades cada 10 minutos, ¿no? Cada 10 minutos acá está el registro de velocidades y también toma el registro de las direcciones. Hay equipos que también miden la desviación típica, que es normal, son equipos sofisticados de meteorología donde miden la desviación típica. Otro anemómetro instalado a 40 metros. Entonces tenemos acá registro de velocidades, direcciones y desviación típica. A lo largo del todo el año se tiene 52.560 datos de velocidad de viento, ¿no? Entonces, como les digo, cuando nosotros hagamos mediciones para poder diseñar un aerogenerador, la altura base es 10 metros. Y de ahí hacemos una proyección a 60 o 40 metros para poder determinar las otras velocidades de viento, ¿sí? Seguimos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Profesor, disculpe, dijo que las velocidades más elevadas están entre las 12 y las 16 horas, ¿correcto? Sí, correcto. Y la punta está entre 12 y 13 horas, ¿correcto? Sí, correcto. Ok, gracias. Tiene el mismo comportamiento de la radiación solar. En realidad, tiene ese mismo comportamiento. Si ustedes, por ejemplo, grafican una curva de Gauss, justamente esa curva de Gauss tiene un pico bastante alto y ese pico bastante alto, si se simula con el comportamiento de la velocidad del viento, siempre está entre las 12 y las 13 horas. O sea, el pico más alto de una curva de Gauss es en la velocidad de viento es entre las 12 y las 13 horas. Así es. Y eso en esta tabla también, cuando llegamos el 1 de enero del 2009 a las 12 horas, va a tener una velocidad de viento mucho más alta, ¿no? Eso es así. ¿Qué más? Podemos decir que los valores de velocidad del viento son utilizados para los cálculos de la producción de la energía eólica, ¿no? En una presentación anterior habíamos visto que podíamos determinar la potencia disponible, ¿no? Entonces, justamente la potencia disponible con respecto al tiempo determina la cantidad de energía que se puede generar, pero esa es la cantidad de energía de acuerdo al recurso de la zona, no es la potencia aprovechable. Por eso la velocidad del viento nos permite determinar ese cálculo de producción y también nos permite determinar de alguna u otra manera la elección de qué aerogenerador. Eso hacia adelante vamos a poder ver con la velocidad del viento cómo determino el aerogenerador. Los datos de dirección nos ayudan para poder emplear en la alineación de las turbinas, ¿no? Yo elaboro la rosa de vientos y con la rosa de vientos determino la alineación de las turbinas, ¿sí? La unidad de medida de la velocidad de viento que vamos a trabajar va a ser en metros por segundo, ¿no? Vamos a analizar el recurso eólico como tal, ¿no? Desde un emplazamiento que es necesario y un emplazamiento es como un lugar adecuado para poder colocar un aerogenerador o hacer mediciones adecuadas para determinar los datos de velocidad de viento.
¿sí? La toma de datos como mínimo para hacer un diseño, para hacer en realidad la instalación de un aerogenerador como mínimo es de 1 año, ¿sí? Utilizamos un término que se llama un nudo. Un nudo es equivalente a 0,515 metros por segundo. En aeronáutica, que es la base fundamental de energía eólica, siempre en aeronáutica se utiliza lo que vendría a ser nudos, no metros por segundo, sino se determina por nudos. ¿Ya? Vamos a ver. El aparato de medida que va a medir la velocidad del viento es este anemómetro que ustedes ven acá, ¿no? Este anemómetro tiene todo un sistema integrado y electrónico que permite, en realidad, al giro del movimiento de un eje, ¿no? Y convertir esa velocidad en metros por segundo y poder lecturar en un display, ¿no? A través de un cable de comunicación que ustedes ven acá. Hay torres de medición a diferentes alturas, ¿no? Podemos decir que hay anemómetros que se colocan a una altura de 40, otros anemómetros se colocan a una altura de 100 metros. Son velocidades para poder ir trabajando durante el diseño, pero tenemos anemómetros acá, tenemos una veleta en esta imagen, vemos un anemómetro en esta altura, vemos otro anemómetro en otra altura, vemos equipos de medición, tanto sea de temperatura como de presión, para poder determinar la densidad, ¿no? Un tablero de control donde en realidad todos los cables de comunicaciones del anemómetro de la veleta llegan a este tablero de comunicación, y en este tablero se puede tener el data logger, que es un equipo registrador de datos y que guarda toda la información que estuviera tomando ¿no? Estos pues, se pueden conectar a través de una energía eléctrica proveniente de la red o a través de paneles solares, ¿no? Estas torres de medición, por lo general, son estructuras de celosía, ¿no? O estructuras metálicas de fierro galvanizado, y por lo general son desmontables, ¿no? De modo tal que uno lo que puede hacer es trasladarlo a un lugar siempre las mediciones de velocidad del viento están por lo general muy cercanos a la playa, entonces a veces o en lugares donde es bastante llano. Entonces, por lo general, para llegar a hacer mediciones en esos lugares que son inaccesibles, se requiere que este tipo de estructuras sean fácilmente montables, ¿no? Tenemos un registro de medición, como le decía, un data logger, que es un equipo, en realidad, un registrador de datos, los cuales pueden tener diferentes modelos, marcas, ¿no? Pero este registro de datos presenta, en realidad, un equipo que puede guardar la información y que es, en realidad, flexible para poder programar. Uno puede programar este data logger, programando que registre mis datos cada segundo, cada 10 minutos, cada media hora, cada hora, en lo que uno requiera en función de la necesidad. Ya hemos dicho que la necesidad nuestra para poder diseñar un sistema eólico es que la velocidad de viento se registre cada 10 minutos, ¿cierto? Entonces, es así. Vamos a seguir todavía más adelante, continuar viendo. Ahorita vamos a ver de manera general y vamos a ir entrando poco a poco de manera específica, pero a lo largo de todo el curso vamos a ir detallando cada vez más, ¿sí? Ya sabemos que la energía eólica es la energía que transfiere el viento a un rotor, ¿no? La simulación de esto justamente es la masa de aire en movimiento impacta sobre los álabes y estos álabes lo que hacen es girar y giran un eje, ¿no? Ese eje que gira genera una energía mecánica que la transmite a través de un rotor, ¿no? Y va en realidad a un alternador. Esa energía eólica pues es una energía motriz, ¿no? Y conforme existe este comportamiento de energía eólica donde la masa de aire en movimiento entrega esa energía, el comportamiento es esta curva azul que ustedes ven acá, donde a mayores velocidades, mayores potencias, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, a 15 metros por segundo estaría entregando este aerogenerador 600 watts por metro cuadrado o 600 watts. Esta es una curva característica de un aerogenerador, siempre se comporta de esta manera. Este se llama la curva de potencia, ¿no? Entonces, en este gráfico se ilustra cómo varía la potencia eólica, ¿no? Aprovechable con respecto a la velocidad del viento. Mayores velocidades, mayores potencias. Pero hay un punto
donde ven que la potencia mantiene constante a pesar que existen mayores velocidades, porque justamente este aerogenerador tiene un sistema de regulación de velocidad de potencia, ¿no? Entonces, pero por lo general el comportamiento siempre es creciente cuando no tiene este tipo de sistema de regulación. En este mapa eólico, lo que ustedes pueden ver es que la mayor cantidad de velocidad de viento está en el litoral peruano y justamente más aún en la región sur, así como en la región norte, muy pegado a Lambayeque y Piura, ¿no? Estos vientos de la región norte, Lambayeque y Piura, son vientos de brisa marina. Estos mayor cantidad de viento en la región sur, que están en Ica, Arequipa, en realidad son vientos Moquegua, ¿no? Son vientos de brisa marina, ¿no? Si ustedes ven el mapa eólico que puedan buscar en internet, van a encontrar esta imagen que está pintado justamente de color muy rojizo, que el promedio de la velocidad del viento en estas zonas está entre 10 y 11 metros por segundo, ¿no? Entonces hay 8, 9, 10 metros por segundo, 11 metros por segundo. Luego tenemos vientos de montaña, acá justamente en esta zona que está muy pegado, muy a la frontera de Piura con Cajamarca, ¿no? Y una parte del Amazonas. Estos vientos son de montaña, no es viento de brisa marina, sino de montaña. Justamente en esta zona existe así también existe mayor radiación, pero también mayores velocidades de viento, ¿no? Por ahí, luego, si ustedes se acuerdan, el Perú está conformado por 3 regiones, que es la costa, la sierra y la selva. Y si se dan cuenta, en la región selva, pues la velocidad del viento está en promedio de 1, 2, 3, 4 metros por segundo, ¿no? Peor aún en Loreto, donde llegan hasta 2 metros por segundo. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a los obstáculos también que hay en esta zona, ¿no? El viento recorre muy bien y libremente justamente por todo el litoral peruano, por todas las playas, ¿no? Pero en la zona donde ya hay demasiadas crecientes de obstáculos como cerros, nevados, ¿no? Que es la región sierra, la región selva, entonces como que el comportamiento del viento es muy, muy variable y poca generación de este tipo de velocidad de viento también. En aeronáutica, lo que les decía es que se trabajaba con nudos, ¿no? Siempre se trabaja con nudos y estos nudos pues tienen una conversión en metros por segundo. Podemos decir que un viento calma siempre es un 0.9 nudos, ¿no? Que está en el 0,4 metros por segundo y que de acuerdo a la escala de Beaufort, esto está en la escala 0, ¿no? También en aviación se trabaja mucho con el tema de la escala de Beaufort que determina en realidad la velocidad del viento, ¿no? Convertido en metros por segundo, por ejemplo, nosotros estamos como un viento moderado. En el Perú es un viento moderado con una escala de Beaufort de 4 y con un nudo que podemos encontrar entre 11 y 17 nudos y que las velocidades están entre 5,8 y 8,5 metros por segundo. Ese es el registro de las velocidades que tenemos en el Perú. Nosotros tenemos vientos moderados, frescos, ligeros, ¿no? Fuertes, muy poco. No tenemos velocidades de viento muy fuertes en realidad, muy fuertes. Ya los huracanes, por ejemplo, todo lo que es fuerte temporal, vientos de fuerte temporal o huracanes, son vientos demasiado elevados que están más en Norteamérica, que en algunos periodos de tiempo sucede. Y estos huracanes, por ejemplo, tienen nudos mayores a 65. Mayor a 65 nudos ya se consideran vientos superiores a los 34 metros por segundo. Y eso se encuentra en una escala de Beaufort de 12. ¿Ya? ¿Preguntas? Mucha pregunta. Ninguna, profesor. Eso lo he visto. Bueno, esto lo leí en la parte del libro que me hizo leer usted. Sí, vamos a tocar mucho de ese libro, no mucho, que te recomendé, pero sí vamos a tocar bastante. Hay mucha información ahí que hay para interpretar y entender. Bien. Veamos la ley exponencial de Hellman. ¿Qué dice la ley exponencial de Hellman? Recuerdan que les decía que nosotros tenemos que registrar velocidad de viento en una altura base de 10 metros. Entonces yo agarro y instalo mi estación meteorológica con mi torre.
¿no? A una altura de 10 metros coloco mi anemómetro y empiezo a registrar mis datos, mis velocidades de viento. Entonces, empiezo a registro todas mis velocidades de viento. Entonces, esas velocidades de viento, durante el diseño de los sistemas eólicos, esa velocidad de viento es una velocidad de viento base. Me sirve mucho que yo tenga que proyectar mi velocidad de viento a diferente altura, porque el aerogenerador, por lo general, la altura de la torre está entre 80 metros de altura en promedio. Entonces yo tengo que proyectar mi altura, mi velocidad a una altura de 80 metros. Y Hellman dice que existe una ley que se llama la ley exponencial de Hellman, donde la velocidad a diferente altura es igual a la velocidad a una altura base de 10 metros, multiplicado por la altura, dividido entre 10, elevado a un alfa. Ese alfa es la rugosidad, o también llamado el exponente de Hellman, ¿no? Y esto varía con función de la rugosidad. Quiere decir que, bueno, yo quiero una velocidad a una altura de 80 metros, entonces la velocidad a 80 es igual a la velocidad a 10 metros. Vamos a decir que hemos medido a 4 metros por segundo, una velocidad de 10 metros, a 10 metros de altura, 4 metros por segundo, multiplicado por la altura 80, dividido entre 10, elevado a un alfa. ¿De qué depende ese alfa? Ese alfa depende mucho de la situación del terreno o del lugar, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en esta presentación de que la rugosidad del terreno, por ejemplo, es distinto en una zona urbana, ¿no? Es distinto en una zona urbana, acá, es distinto en una zona urbana, es distinto en una zona turística, y es distinto, perdón, una zona rústica, y es distinto muy pegado al mar, ¿no? Si se dan cuenta, en una zona urbana, el alfa es igual a 0,4. En una zona rústica, el alfa es 0,28. En una zona de costa, 0,14. Una zona urbana es un lugar donde hay edificios, ¿no? De 10 y 15 pisos, perdón, ¿no? Podemos encontrar colegios, lugares en realidad como Lima, pues, prácticamente, ¿no? Que es una zona muy concentrada de viviendas y edificios, ¿no? Y estos, pues en este tipo de zonas, el alfa, el factor de rugosidad es 0,4. En una zona rústica, como por ejemplo en la parte donde es provincia, ¿no? En las provincias de nuestro país, vamos a encontrar edificios, no edificios, sino viviendas de 1, 2, 3 pisos en realidad, que no tienen muchos obstáculos. Entonces ahí el alfa es 0,28. Ya en la playa, muy pegado al litoral peruano, al mar, ya encontramos un alfa de 0,14, ¿no? En la costa. Si te das cuenta, el factor rugosidad va disminuyendo conforme hay menos obstáculos. Entonces, esa es la variación de la velocidad del viento que se determina en función de diferentes zonas, ¿no? Y eso va en función también de la altura del terreno, según lo que dice Hellman. ¿Sí? Esto vamos a fundamentarlo más adelante un poco más de todas maneras, pero es lo que está. Ahora, la energía del viento en un aerogenerador siempre se comporta de esta manera. Tiene un área, en realidad, un aerogenerador, el flujo de aire que atraviesa el rotor es en función de la velocidad del viento, el área del rotor y la densidad. O sea, que si la energía siempre depende mucho del área con que ingresa el viento, y esa área depende mucho de la altura del álave, ¿no? Multiplicado por la densidad y multiplicado por la velocidad, ¿no? Este es el comportamiento, ¿no? Donde el área impacta con respecto al álave, ¿no? El viento impacta con respecto al álave, se genera un diámetro gracias a las dimensiones del álave, esa determina el área, ¿no? Y ese sería el área de barrido. El área de barrido está definido justamente por la longitud de la pala, ¿no? Y esa energía multiplicado por la velocidad del viento que actúa en realidad sobre el área se convierte en energía eólica, ¿no? Dicho de otro modo, esta área de barrido no es más que pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y esta área de barrido justamente la determina la longitud de la pala, ¿no? De la pala que genera todo un diámetro. Pero ¿cómo obtengo esta potencia, esa energía, ¿no? Esa energía viene determinada en función de la velocidad del viento y el flujo másico, ¿no? El cual a su vez es una función del flujo volumétrico y la densidad del aire. Nosotros lo que hemos hecho del flujo volumétrico es igual al área por la velocidad del viento,
Ese es el flujo volumétrico. Esto, ¿no? Esto multiplicado por la densidad se convierte en flujo másico, ¿ya? Entonces se convierte en flujo másico del viento que se expresa con esta fórmula. Ya hemos dicho que la densidad para los cálculos que vamos a desarrollar es 1,2 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad teórica que vamos a determinar. El área de barrido ya vemos que viene en realidad de las dimensiones de la pala, ¿no? Entonces, luego, el flujo másico se relaciona con la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Al hacer esa relación de ambas fórmulas, te determina la potencia cinética. Y la potencia cinética, que no es más que la potencia disponible de energía eólica, es un medio por la densidad, por el área, por la velocidad al cubo, ¿sí? Esta potencia cinética o densidad de potencia, potencia disponible está medido en watts. ¿No? Toda la conversión de las unidades van a llegar a determinarse en watts. Como les decía, la potencia viene en realidad de la relación de la cantidad de velocidad de viento que pudiera tener. Mientras más velocidad de viento existe, más crece la potencia, y el comportamiento es esto. Así es el comportamiento ideal de la energía eólica. Mayores velocidad de viento, mayor potencia, porque así lo determina esta fórmula, pues, ¿no? Un medio lo tienes, la densidad sabes, un 1,2. El área la determinas en función del diámetro del álave, ¿no? Pero si no tengo el aerogenerador, entonces quito esto y esto se convierte en watts por metro cuadrado. Pero la velocidad sí la tienes, porque es la velocidad que tú mides, ¿no? Con un anemómetro cada 10 minutos. Y puedes determinar la velocidad media. Entonces puedes determinar la potencia disponible en watts por metro cuadrado, porque todavía no sabes el diámetro del álave, ¿no? Entonces, imagínate, si sacas la potencia a 1 metro por segundo, a 2 metros por segundo, a 3, esto, como es cúbico, va a ir cada vez creciendo, y eso es lo que genera esta gráfica. Teóricamente, la potencia se comporta de esta manera: a 1 metro por segundo, a 4, a 6, a 8, a 10, a 12, a 14, a 16. A 16 se obtienen 2.500 watts por metro cuadrado. Así. Como no sé el aerogenerador, no tengo el diámetro del álave, a 16 metros por segundo siempre vas a obtener 2.500 watts por metro cuadrado. ¿No? Watt. Entonces, esta es la forma de cálculo del comportamiento de la velocidad del viento para obtener la potencia. Esa potencia cinética puede expresarse por unidad de área, que es metro cuadrado. Por eso es watt por metro cuadrado. Cuando es watt por metro cuadrado lo llamamos densidad de potencia. Ojo, se llama densidad de potencia. La potencia teórica máxima, el doctor Alberto Betz, quien en realidad publicó que en el año 1926 solo existía una máxima potencia teórica que se puede extraer del viento. Porque ustedes pueden ver acá, más velocidad es más potencia. Pero el señor Betz dijo, no todo se puede extraer del viento. Hay una proporción que se extrae del viento. Y esto viene definido por un coeficiente de Betz, que restringe en realidad esta potencia, que por más viento que exista, existe una cierta proporción. ¿Cuál es? Ahora vamos a verlo de todas maneras. O cómo se determina ese coeficiente, ¿no? Entonces, ese coeficiente, según Betz, decía que ingresaba una velocidad 1 y el resultado vendría a ser una velocidad 2, porque la velocidad 1 impacta sobre el álave y resulta una velocidad 2, ¿no? Ahí entre ellos había una potencia teórica máxima, ¿no? Esa potencia teórica máxima, simulado en realidad, ¿no?, con el ratio de las velocidades de viento, porque había una velocidad 1 y una velocidad 2 y se determinaba una potencia 1 y una potencia 2, el comportamiento era este gráfico que ustedes ven acá, que o sea, la potencia se va reduciendo conforme la velocidad ya empieza a ser la velocidad 2. Existe una relación entre velocidad 2 y velocidad 1, y entre potencia 1 y potencia 2, ¿no? Pero era el comportamiento. Entonces,
La potencia máxima de Betz, según ese tipo de comportamiento que existía, ¿no? Porque bajaba la velocidad del viento en cuanto impactaba, él decía que siempre es 16 sobre 27. Sacó este factor, ¿no? Este factor que es un coeficiente de Betz, y dijo que la potencia teórica máxima que se puede obtener es 16 sobre 27 con respecto a un medio por la densidad por el área por la velocidad al cubo. Un medio por la densidad por el área por la velocidad al cubo es la potencia disponible, pues. Multiplicado por el 16 sobre 27 se convertiría en la potencia aprovechable. ¿Y cuánto es 16 sobre 27? 16 sobre 27, si alguien lo divide, 16 sobre 27 no sería más que el factor de 0.5925, o mejor dicho, 0.593. Entonces, lo máximo que se puede extraer de esta relación o de esta fracción es que es 0,59. O sea, el 59% de toda la potencia disponible que se tiene es lo máximo como potencia teórica máxima, ¿ya? Él simuló también que para aerobombas, para aerogeneradores, pueden ser estimadas una potencia máxima también. Por ejemplo, para aerobombas, él decía que es 0.10 del área por la velocidad al cubo. Betz también dijo que para aerogeneradores lo máximo es 0.15 del área por la velocidad al cubo. Eso es multiplicado ya acá por la densidad, que es una densidad teórica, ¿no? Pero lo importante es esto, que el 0,59 multiplicado por un medio por la densidad por el área por la velocidad al cubo es la potencia aprovechable, ¿no? Ahora, uno puede determinar la densidad, ¿no? Si bien hemos determinado la densidad teórica, pero también la debes de medir, ¿no? Si te encuentras en una zona, en un lugar donde vas a diseñar un sistema eólico, deberías de determinar también la densidad, ¿no? Entonces, la densidad que tú determines debe ser con mediciones realizadas, ¿no? Pero ¿qué mediciones voy a obtener para obtener la densidad? La presión, la temperatura, ¿no? La constante universal es 287 por Joule por kilogramos por grados Kelvin, ¿no? Pero utilizas en realidad esta fórmula universal, ¿no? De los gases universales para poder determinar la densidad, que depende mucho de la presión, por la temperatura, por la constante universal, ¿no? Se han hecho estimaciones, en realidad se han tomado datos de registros de velocidades de viento, para poder, incluso de temperatura y de presión, para poder determinar densidad teórica, ¿no? Se han determinado, por ejemplo, a diferentes temperaturas, ¿no? En grados Celsius, y poder obtener cuánto es la densidad, ¿no? Y se ha tabulado esto. Hay teorías y libros donde dicen que, por ejemplo, a menos 25 grados centígrados, que es menos 13 grados Fahrenheit, la densidad del aire es 1,423, ¿no? Nosotros tenemos una temperatura media, una temperatura promedio de 15 grados centígrados, ¿no? De las cuales en Fahrenheit es 59 grados Fahrenheit. Y nuestra densidad promedio es 1,225. Por eso es que teóricamente trabajamos con este tipo de densidades, porque por más por ahí existe alguna variación, trabajamos con eso. Sin embargo, para que sea exacto, se debe de medir, ¿no? Para poder obtener densidades. En la teoría ya se han establecido que a diferentes temperaturas ya existen densidades establecidas. Y como existen ello, como ya teniendo en cuenta que nuestra densidad es 1,225 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad con la que vamos a trabajar, se tenga también determinar potencias teóricas, ¿no? Potencias teóricas, ¿no? Lo que llamamos densidad de potencias. Que este gráfico que veíamos acá, recuerdan, este gráfico al final se tabula, lo tabulamos a 0, 1, 2, 3, 4 metros por segundo, cuánta es la densidad de potencia. Y justamente también hay teorías y libros donde justo hacen esa tabulación. A 0 metros por segundo, pues, la densidad es 0 watts por metro cuadrado. A 1 metro por segundo, la densidad es 0.6 watts por metro cuadrado, ¿no? Y el metro cuadrado, ya les dije, el área depende mucho del aerogenerador, ¿no? Entonces ya habría que colocar el área dependiendo del tipo de aerogenerador, pero esto es teórico, ¿no? A 6 metros por segundo que tenemos en promedio en el Perú, una velocidad 132 watts por metro cuadrado. A 8 metros por segundo que tenemos nuestra velocidad media, 313 watts por metro cuadrado. Y así, tenemos a diferentes velocidades, diferentes densidades de potencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
Todo conforme, ingeniero. Ya, a ver, vamos a tomar lista para que no se duerman. Vamos a tomar lista. Aruhuanca. Presente. Ok. Bravo. Bravo. Cabellos. Bravo Palomino. Bravo, presente. Bravo, ¿qué, perdón? No, Morales. Morales, perdón. Bravo Morales. Cabello. Hace rato Cabello se entró. Mírame. Falta injerencia, le dice delegado, por favor, a Cabello, ¿ya? El compañero mencionó de que está solicitando unirse acá Muy a la tarde, sala. muy tarde, dile ya. Imagínate, sin proyectos no ha entrado tarde. Imagínate, en eólica va a entrar tarde, señor delegado. No es aceptable. El señor no le interesa el curso. Jalado ya, profe. Sí, hay que jalarlo de nuevo. Ya. Delegado, me mencionaste de un compañero que estaba mal de salud, ¿no? Ah, sí, pero era de gerencia. Sí le mencioné ahí y le mandé la justificación. Ah, ok. Ya. Seguimos. Cajo, ahí está el delegado Cajo. Candio. Presente. Castañeda. Castro. Presente, Castro. Condori. Presente, Condori. Enríquez. Presente, profesor. Bien. Herrera. Presente, ingeniero. López. Presente, profesor. Mamani. Presente. Mendoza. Presente. Namuche. Presente, profesor. Oré. Presente, ingeniero. Paredes. Presente, ingeniero. Ponce. No está Ponce. Queyo. Presente, profesor. Quispe. Presente, ingeniero. Quispe Altamirano fue, ¿no? Sí. Ya, Quispe Rivero. Ramírez Quilcaro. Presente, ingeniero. Romero Quirós. Presente, profesor. Salas Rojas. Salazar Arias. Salazar Arias. Presente, presente. Ok. Silvestre Ita. ¿Dónde está Silvestre Ita? Trucios. Presente, ingeniero. Vivanco. Presente, profesor. Ya. Delegado, hay varios alumnos que ya tienen Ingeniero. asistencias. Dígame. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sobre Silvestre no ha llamado. Me llamó Silvestre. Ah, ya. Sí, llamado Silvestre Ita. Ah, no he escuchado, ingeniero, disculpe. Ya, ok, ya está. Delegado, hay alumnos que no vienen ya 3 clases. El señor Castañeda Ayale, Ponce Toledo y Quispe Rivero. Por favor. Profesor. Dígame. Dice el compañero Cabellos que le acepte el ingreso. No, dile que muy tarde ya, pues, mucho. Imagínate. Estamos en virtual y no entra temprano. Dile está temprano, digo.
Y en gerencia les dejo entrar hasta las 7:30, ¿no? Más o menos. Mañana, dígale, mañana que entre temprano. 11:20 puntual. Seguimos. Oye, esta parte es bastante teórica, el tema de la atmósfera. Pero vamos a ver un poco, ¿ya? O sea, si bien en la parte de teoría de la velocidad del viento también habla acerca de la atmósfera, la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, ¿no? El 99% de la masa atmosférica se concentran en los primeros 30 kilómetros de altura a ciertas velocidades de viento. Sabemos que el aire es una mezcla de gases, ¿no? Que contiene no solamente esa masa de aire en movimiento, sino también contiene partículas sólidas, también contiene partículas líquidas, como los aerosoles. Toda esa formación de gases es la que conforma la atmósfera, ¿no? En los gases que justamente conforman esa atmósfera vamos a encontrar diferentes elementos como nitrógeno, oxígeno, gases nobles, hidrógeno, entre otros, ¿no? O incluso proporciones variables como dióxido de carbono, vapor de agua y O3, ozono. Teóricamente lo que establece es que cada uno de esos componentes distintos tiene una masa molecular que se utiliza para poder determinar el aire, ¿no? Esa masa molecular en kilogramos por kilomol, medidos en porcentaje de volumen o en porcentaje de masa, establece en realidad cuánto vendría a ser, con esto se determina el aire. Bueno, la densidad del aire seco teóricamente es lo mismo que hemos visto en una presentación anterior, donde dice que es igual a la presión multiplicado por la constante universal multiplicado por la temperatura. Vamos a pasar esto un poco rápido. ¿Cómo determino la densidad a diferente altura? Hace rato veíamos, ¿se recuerdan? Veíamos estas temperaturas, perdón, diferentes densidades. Entonces, lo mismo también hay teorías donde establecen a diferentes temperaturas, diferentes densidades, ¿no? Así como a diferentes presiones, diferentes densidades. Por ejemplo, esto es un ejemplo práctico. Vamos a calcular la densidad del aire seco para una presión de 990 milibar, ¿no? Pero una temperatura de 25 grados y compararla justamente con otros parámetros que vendría a ser una presión de 1013 milibar y una temperatura de 15, a diferentes densidades, mejor dicho, ¿sí? ¿Cómo varía la densidad a diferentes temperaturas, perdón? ¿Cómo varía la densidad a diferentes temperaturas? Una a 25 y una a 15. ¿Dónde la densidad es mayor y dónde la densidad es menor, ¿no? Veamos. Por ejemplo, para una presión de 990 milibar con una temperatura de 25, la densidad resulta siendo 1158. Eso es aplicando esta fórmula. Densidad es igual a la presión dividido todo la constante universal por la temperatura. ¿Por qué? Porque acá lo que hago es, pongo la densidad, la densidad es igual, pongo la presión, que es 990 milibar, que convertido en pascales es 0,99 por 10 elevado a las 5 pascales, dividido ¿entre qué? Entre la constante universal, que es 287 joules por kilogramos grados Kelvin, y multiplicado por la temperatura, que 298 es el resultado de 25 grados centígrados, pero en Kelvin, ¿no? 298.15. Haciendo todo este cálculo, sale 1,158 por kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad a 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿y cuánto es la densidad a 15 grados centígrados? Porque las presiones están muy cercas, uno es 990 y 1013 milibar. ¿Cuánto es? A 15 grados centígrados la densidad es 1,225 kilogramos por metro cúbico. Es la misma fórmula que hemos utilizado, que la presión es 1013 por 10 a la 1013 milibar o 1.01325 por 10 elevado a las 5 pascales dividido entre la constante universal 287 y 15 grados centígrados, que en Kelvin es 288.15, y eso sale 1,225. Si tú comparas la de 25, resultó 1,158, y la de 15, 1,2, o sea, es mayor. ¿Qué quiere decir? Que mientras más baja la temperatura, ¿no?, del ambiente,
más alto es la densidad. Y mientras más crece la temperatura, o sea, mientras más hace calor, menos es la densidad, ¿no? Entonces, la potencia del viento captada por un aerogenerador es directamente proporcional a la densidad del aire también, ¿no? La potencia. Dice, por lo que cuanto más frío hace, es mayor, y mayor sea la presión atmosférica, la energía eólica extraída será mayor, ¿no? Mientras más frío hace y mayor sea la presión atmosférica para una misma velocidad del viento, la energía eólica extraída es mayor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta para poder hacer el análisis. Mientras más baja la velocidad, más crece la densidad. Por lo tanto, la potencia eólica es mucho más alta, porque la densidad es proporcional con la potencia, ¿ya? Esto es BETS. Veamos el buen emplazamiento que pudiera haber para colocar un aerogenerador o la selección de la ubicación de un aerogenerador. Hay aspectos que están muy relacionados donde uno debe tener en cuenta para poder colocar un aerogenerador. Por ejemplo, la rugosidad, ¿no? La rugosidad del terreno hace que exista una ralentización, o sea que la velocidad del viento sea mucho menor en sus dimensiones, ¿no? Una rugosidad hace que la velocidad del viento incluso sea muy turbulento, que la velocidad se reduzca cuando existe una rugosidad. Es decir, la velocidad del viento varía con respecto a la altura hasta un determinado nivel, a efectos de que la rugosidad en realidad hace que la velocidad sea menor. Cuando está muy cerca al mar, el efecto de la rugosidad a veces es despreciable, ¿no? Pero cuando está muy cerca a una zona urbana, ya el efecto de la rugosidad no puede ser despreciable, o sea, existe un valor. Turbulencia también para seleccionar un buen emplazamiento de la ubicación. En áreas cuya superficie es accidentada, hay incluso obstáculos como edificios, se generan este tipo de vientos turbulentos, ¿no? Y ese tipo de vientos son bastante irregulares, son muy variables, se crean remolinos, vórtices, entre otros. Hay un tema que se llama aceleración también. El flujo recorre, ¿no? Recorre, pero ante el impacto de un obstáculo lo que hace es incrementar su velocidad. Y por lo general ese tipo de velocidades con aceleración se generan en colinas, donde el viento cambia su dirección, pero genera un punto de crecimiento de la masa de aire en movimiento, ¿no? Algo por acá tenía, ahí está, la turbulencia, por ejemplo. La turbulencia crece de esta manera, ¿no? El fenómeno de turbulencia es ocasionado porque el viento se puede apreciar que a distancias relativamente grandes, antes y después de la ubicación de un obstáculo, se puede, en realidad, por encima del mismo, se puede ver como un área sombreada donde entre el impacto genera una cierta turbulencia, ¿no? Entonces, luego aceleración también, tenemos una colina, el viento impacta, se eleva el viento porque impacta sobre esta colina y se generan velocidades con dimensiones mucho elevadas debido a este obstáculo, no se acelera el viento. Habíamos hablado un poco acerca de la rugosidad también, pues, ¿no? Por ejemplo, la rugosidad en otras literaturas, hace rato vimos solamente un esquema gráfico, pero hay diferentes clases de rugosidad. A0 es la rugosidad cuando es 0 es porque está muy cerca al mar o es en el mismo mar, en la playa, ¿no? Pegado incluso a kilómetros dentro del mar, en la superficie del agua la rugosidad es 0. Va creciendo la rugosidad, el factor de rugosidad, va creciendo más obstáculos. Por ejemplo, 0.1, la clase de rugosidad 1 son en áreas donde son agrícolas, abiertas, ¿no? Donde hay edificios muy dispersos, solo son colinas suaves, montañas suaves, no tienen altura, gran altura. Por ejemplo, en Lima estamos con una rugosidad de 4, ciudades muy grandes con edificios altos, rascacielos, incluso hasta 3, podemos decir, entre 3, 4 estamos en partes de la ciudad de Lima, porque son ciudades grandes con edificios altos, ¿no? Nosotros no tenemos rascacielos, pues edificios altos, entonces estamos entre 3 y 4. Sí. Hay un término que se llama longitud de la rugosidad, que depende mucho de la clase de rugosidad, y el índice de energía, que es un factor
que también lo vamos a estudiar más adelante seguro, ¿no? El factor de energía para Lima, por ejemplo, es de 18, yo diría en 18 en promedio, entre 24 y 18. Mientras menos obstáculos hay, el factor de energía es más alto, el porcentaje de energía es más alto. Mientras más obstáculos hay, el porcentaje de energía es menor. ¿Sí? Este lo hemos visto. Preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios. Bien, profesor, todo se entendió. Ya, un momento, ¿eh? Seguimos, entonces. Como decía, el elemento que utilizamos para medir la velocidad del viento es el anemómetro, ¿no? En realidad son equipos digitales, ya son modernos, incluso donde convierten la masa aérea en movimiento en una información ya traducida y electrónica a través de ciertos dispositivos, ¿no? Acá vemos incluso anemómetros que pueden medir velocidades de viento desde 0 hasta 4 metros por segundo, ¿no? Con una resolución de 0,19 metros por segundo y con una clase de precisión. Es importante comprar un anemómetro, un equipo de acuerdo a la clase de precisión, ¿no? Más o menos 0.5 o más o menos 0.2, 3. Mientras la clase de precisión sea mucho más baja, es incluso mucho más costoso, ¿no? Ahí en realidad es como un equipo en realidad de medición donde la clase de precisión tiende a bajar bastante, el equipo pues mucho más sofisticado. Este mismo equipo en realidad a veces está incorporado con una veleta, el anemómetro, que mide la dirección y mide desde 0 hasta 358 grados, ¿no? Con resoluciones de 1.4 y también tiene una clase de precisión más o menos de 5 grados. O sea, siempre va a haber
de cierta manera algún error, pero como decía, mientras más baja es la clase de precisión, es mucho más exacto, en realidad te mide mucho más exacto el valor real, ¿no? Estos datos de velocidad del viento se tabulan y a la vez se grafican, y el comportamiento de la velocidad del viento tiene justamente este gráfico que ustedes ven acá. La velocidad del viento es muy variable en función del tiempo, ¿no? Incluso a un intervalos bastante pequeños, si tú lo mides con un anemómetro en segundos, vas a ver mucha variabilidad del viento, va cambiando por cada cierto periodo de tiempo y tiene este comportamiento. Ustedes ven, sube, baja la velocidad del viento, pero estos datos mantienen una media de velocidad de viento, ¿no? Entonces, el gráfico ilustra la variabilidad o la variación de la velocidad del viento captada a través de un equipo, un data logger, ¿no? En un intervalo de cada 10 segundos. Ahí han sido medidos cada 10 segundos. Lo que ustedes van a hacer también de acá en las siguientes sesiones o mañana, de repente vamos a estar viendo ya el tema del gráfico de la velocidad del viento. Vamos a poder ver cómo esa variabilidad de la velocidad del viento va cambiando, ¿sí? Va cambiando. También podemos graficar en realidad con el registro de velocidad de viento, podemos graficar no solamente el tema de la variabilidad del viento, sino también la distribución de la velocidad del viento, ¿no? Podemos graficar en velocidades a diferentes periodos de tiempo la distribución y el agrupamiento de velocidades de viento ahora por hora, ¿no? En el de acá, en este gráfico, presentábamos por cada segundo. Podemos también hacer por cada hora y poder empezar a graficar y agrupar las velocidades de viento para determinar la media de esas velocidades. Esto nos han enseñado en estadística. El agrupamiento de datos, ¿no? Por cada hora, poder sacar la media y graficar este histograma de velocidades. Esto llamamos como un histograma de velocidades. La gráfica muestra esa variación de velocidad del viento en función del tiempo, pero en horas, estableciendo un promedio durante el día. También tenemos otro gráfico de distribución del viento también, ¿no? Donde tenemos acá este histograma donde ya es medido que el tiempo sea en meses, que es importante, ¿no? Entonces, la velocidad del viento está graficado también por cientos frecuencias de periodo de tiempos en meses, ¿no? Y acá lo que se hace en realidad es establecer cuál es el mes que existen mayores velocidades de media del viento, ¿no? Hay meses también con menores registros de velocidad del viento porque se ha evaluado que justamente en ciertos periodos de tiempo puede existir ello, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una gráfica de una literatura donde se saca en realidad, por ejemplo, acá en el mes de en julio, agosto, septiembre, en épocas de mayor frío incluso, y la velocidad de viento acá sale que es bastante bajo, ¿no? Podemos hacer también una tabulación de datos para poder determinar, porque es la forma de cómo se toman los datos de la velocidad del viento. Podemos decir, en realidad, para poder llegar a determinar este tipo de histogramas, se puede determinar en realidad cuántas velocidades han caído a 2 metros por segundo, no cuántas velocidades han caído a 3 metros. O sea, la idea es hacer un gráfico donde podamos
colocar intervalos de velocidades y poder graficar la media de las velocidades, ¿no? Por ejemplo, en una hora, a la hora 1, cuántas velocidades han caído a 6 metros por segundo, ¿no? De todo el registro de datos. A las 2 horas, cuántas velocidades han caído de 4 metros por segundo. Entonces, la idea es determinar en un periodo de frecuencia por día, ¿no? Cuánta es la velocidad media, por ejemplo, ¿no? Eso también, esos gráficos nos va a dar. Esto es lo que es distribución de frecuencia y velocidades, donde podemos colocar intervalos de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, y saber cuántas velocidades han caído en cada uno y sacar la media de esas velocidades para determinar este histograma, ¿no? En la parte práctica vamos a determinar esos histogramas de velocidades de viento, ¿no? En función de un registro de datos de velocidad de viento tomados, ¿sí? Y estos se tabulan, estos datos como tal se tabulan también, lo vamos a ver. Y podemos determinar también velocidad de viento mayor que, menor que, donde hacemos este tipo de histogramas, ¿no? Del viento en el eje de las ordenadas y las horas por cada mes en el eje de las abscisas. O viceversa, las horas del mes en el eje de las ordenadas y la velocidad del viento en el eje de las abscisas. O sea, se puede determinar. O sea, la idea es determinar una distribución acumulada de velocidad de viento en función de la cantidad de horas que se registre, ¿no? A eso vamos a llamar velocidades de viento mayor que y velocidad de viento menor que. La idea es sacar este tipo de gráficos para poder hacer un análisis del comportamiento de la velocidad del viento como recurso eólico, ¿no? Más adelante vamos a hacer la distribución de Weibull también, ¿no? Más adelante vamos a explicar más a detalle la distribución de Weibull, lo cual nos va a permitir establecer las características del comportamiento de la velocidad del viento o la linealización de la curva. Y se dice que la distribución de Weibull, ¿no? Tiene en realidad el comportamiento de la altura de una botella. O sea, ¿qué quiere decir? Que la velocidad de viento empieza desde un valor 0 hasta un valor pico y empieza a caer, ¿sí? Y la distribución de Weibull también es el mismo comportamiento de una curva de Gauss o de la curva de potencia también, ¿no? Ahí vamos a determinar la potencia promedio del viento mediante el volumen de una botella, que es la simulación como si fuera el comportamiento del viento, ¿no? Este es el comportamiento de la distribución de Weibull de un recurso eólico, ¿no? Donde existe desde una velocidad de viento 0 hasta una velocidad de viento máximo, pero tiende a tener este tipo de comportamiento y justamente el área asombrada vendría a ser la potencia disponible de la velocidad del viento, ¿no? Vamos a tener que graficar también en función de diferentes velocidades de viento, diferentes valores de distribución de Weibull, ¿sí? Esto más lo vamos a poner bastante más foco en la segunda unidad, incluso en la parte práctica, pero ya les voy comentando porque es parte de un análisis del recurso eólico que se hace para poder simular en realidad el comportamiento de las velocidades de viento. Esta parte de distribución de Weibull sí lo vamos a tocar, pues. Hay un trabajo práctico que había colocado acá para que ustedes lo realicen y puedan colgarlo en la plataforma, ¿sí? El trabajo práctico que he colocado es que ustedes en realidad averigüen e investiguen los diferentes tipos de vientos que existen, ¿sí? Que también revisen el comportamiento de las velocidades de viento, la forma de medición del recurso eólico, los equipos de medición y los equipos registradores de medición, ¿no? Es un trabajo teórico mencionar los tipos de viento, comportamiento de la velocidad del viento, formas de medición y equipos de medición, registradores, entre otros, ¿sí? Entonces, esto para la siguiente. Profesor. Dígame. Los trabajos que está dejando ¿es de manera grupal o individual? Grupal, en grupos de 3. Profesor, ¿y eso lo sube solo una persona o cada uno? No, solo uno, por favor. Solo uno, pero no se olviden de colocar la carátula. Algunos
solamente ha subido uno y no sus compañeros. Ah, ya, profesor, está bien. Solo uno sube el trabajo, ¿no? Voy a colocar la plataforma del Moodle, ahí vamos a colocar una tarea y ustedes publican ahí, ¿sí? Está bien, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Profesor. Bien. Profesor, el trabajo práctico es a modo de informe, ¿verdad? Sí, así es, delegado. Sí, porque un compañero quería mandarle el trabajo a su WhatsApp, pero como PPT. Y bueno, tengo entendido que usted va a ir creando las carpetas para subir ahí los trabajos. Sí, así es. No, en mi WhatsApp no, por favor. Ahí, delegado, Sí. te voy a agradecer que me hagas recordar siempre, porque como... Sí, igual la vez pasada le avisé también porque un compañero estaba pidiendo los materiales. Sí, está bien que me anticipes. Yo igual, cada vez que me escribes, estoy alerta de ello y ya lo tengo en cola cuando me escribas para poder ahí solucionarlo inmediato. ¿Ya? Sí, listo, ingeniero. Bien. Sí. Habíamos hablado del coeficiente de potencia, ¿no? Según la ley de Betz, el coeficiente de potencia sirve para poder caracterizar también la eficiencia, porque el coeficiente de potencia lo que hace es determinar la potencia aprovechable, ¿no? De cierta información teórica de la potencia disponible con este coeficiente, lo que hace es saber cuánta es la energía aprovechable que se puede obtener. Y justamente este SP también agrupa el tema de la eficiencia de un rotor eólico, ¿no? Este límite viene dado en realidad por la incapacidad también del rotor de convertir toda la energía cinética en energía mecánica, porque como todo equipo tiende a tener una cierta eficiencia de funcionamiento, incluso se va degradando con respecto al tiempo, ¿no? Un equipo nuevo no es lo mismo que un equipo de 10 años, ¿no? Donde siempre su eficiencia también baja por la funcionalidad del mismo equipo y que se viene restableciendo de hecho su eficiencia conforme se le hace mantenimiento, pero no toda la eficiencia en un tiempo cero que viene un equipo nuevo puede, a pesar del mantenimiento, puede ser restablecida totalmente, ¿no? Hay limitaciones en realidad que también permiten que el equipo no sea tan eficiente. No llegamos siempre a la eficiencia de un 100% de un equipo. Y eso son por limitaciones constructivas de la máquina. También el coeficiente de potencia viene evaluado porque existen pérdidas mecánicas, pérdidas eléctricas, y hacen que todo ese valor práctico del coeficiente de potencia siempre esté en el valor de los 0,59, que es lo que estableció Betz, ¿no? Albert Betz. Pero ese es el coeficiente de potencia. O sea, el Albert Betz determinó que ese coeficiente de potencia viene definido por varios parámetros que hacen que sea bastante menor, ¿no? El coeficiente de potencia se denomina también, vamos a decir acá, por ejemplo, el coeficiente de potencia según Betz, bueno, aparte que agrupa en realidad porque existen pérdidas aerodinámicas, mecánicas, que solo permiten aprovechar una cierta proporción que están en el borde de los 45 a 50%. Otras teorías dicen de esa manera, ¿no? Y la energía que se almacena en el viento a veces es muy elevada, pero a veces no podemos extraerla todas, a pesar que puede crecer mucho viento, no necesariamente se extrae todo eso, ¿no? Según la teoría de Betz, se establece que el límite máximo puede extraerse de un flujo de viento de velocidad. Y él pues establece, ¿no?, que la máxima potencia extraíble es porque hay palas que trabajan con fricción, hay líneas de corriente que definen el volumen de control, hay rotores que no inducen en realidad la rotación de alguna estela de salida, ¿no? O la fuerza que se desarrolla por unidad de área a lo largo del rotor no es constante también. Betz dice que
La velocidad del viento viene definida, o la velocidad máxima, la potencia máxima del viento viene definida de esta ecuación, ¿no? 16 sobre 27 por la velocidad, por la potencia disponible, que este 16 sobre 27 es el 59.3%, que toda la potencia que se puede aprovechar del viento solo es máximo 59.3. Recuerdan ustedes que había un gráfico para diferentes aerogeneradores, cuánto era el CP máximo, y eso era teórico. Incluso hay aerogeneradores que no llegan a poder obtener el 59.3%. Algunos están al 40, al 30, al 20%. Incluso los aerogeneradores de eje vertical son los que tienen un coeficiente de potencia mucho más bajo. El único coeficiente de potencia mucho más alto que tiene es un aerogenerador horizontal de 3 palas, ¿sí? Según Betz, el coeficiente de potencia viene definido por esta relación entre la potencia extraíble del viento sobre la potencia disponible del viento. Entonces, de ello viene definido. Y dicho de otro modo, la potencia es igual a 1/2 por la densidad, o la potencia aprovechable es igual a 1/2 por la densidad por el área por la velocidad al cubo, multiplicado por un coeficiente de potencia, ¿sí? Esto es bastante teórico. Todo lo que es huevo lo vamos a tratar en otra reunión. Y la ley de Rayleigh también en otra sesión vamos a tratarlo. ¿Ya? No sé si... Bueno, hasta ahí esta es la presentación de hoy día. ¿Alguna pregunta del trabajo?
Ingeniero, usted va a crear una carpeta para poder subirlo, ¿no? Sí, así es. Ya, ingeniero. En gerencia también va a ser lo mismo, ¿no? Correcto, estimado. Así es. Ya, ingeniero. Bien, cerramos ahí, señores. ¿Sí? Cerramos ahí. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, profesor.